Bienvenidos a la conferencia de agosto de la Academia Nacional de Ciencias. Este mes es un mes muy especial, ya que es el mes de la ciencia y además este mes trae consigo el 24 de agosto el Día Mundial de los Parques Nacionales. Entonces esta conferencia también cabe muy bien dentro de estas celebraciones del mes de la ciencia y de los parques nacionales. A continuación, bueno, antes de presentarles al presidente de la academia, les quiero decir a las personas que están conectadas por Facebook Live y por Zoom que al final de la presentación vamos a abrir un espacio para que puedan hacer sus comentarios y consultas. Y esta conferencia quedará grabada en el YouTube de la academia en unos días cuando ya hagamos la edición. A continuación, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Walter Fernández, les presentará a las expositoras de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la doctora Grace Wong Reyes y a la doctora Laura Porras Murillo. Les agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La conferencia la presentarán en forma conjunta, exponiendo primero la doctora Wong y luego la doctora Porras. En este orden tengo el gusto de introducirlos ante ustedes. La doctora Wong obtuvo el bachillerato en Ingeniería Forestal, la licenciatura en Ciencias Forestales con énfasis en ordenamiento de fauna silvestre y la maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre en la Universidad Nacional Costa Rica. Realizó sus estudios doctorales en Conservación de Vida Silvestre en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos de América. Sus áreas de interés académicos son conservación de primates, educación ambiental, interacción entre ser humano y vida silvestre, conservación de mamíferos medianos y grandes, áreas protegidas y dimensión humana de la vida silvestre. Nuestra otra conferencista, la doctora Porras, obtuvo el bachillerato en biología tropical, la licenciatura en manejo de recursos naturales y la maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre en la Universidad Nacional. Posteriormente se graduó en el doctorado en Ecología con énfasis en Conservación de Biodiversidad en el Colegio La Frontera Sur, México. Sus áreas de interés académicos son interacciones entre humanos y vida silvestre, tanto en áreas silvestres como urbanas, conocer los aspectos que generan conflicto para promover la coexistencia, ecología y manejo de cocodrilos, conocer el estado poblacional, la distribución y la relación con el hábitat y las personas con las que coexisten, conservación de mamíferos medianos y grandes. Ambas han estado haciendo investigación de forma continua en el Parque Nacional Manuel Antonio desde el año 2012. Los resultados de esas investigaciones han sido insumo para la toma de decisiones de manejo del parque, como mantener cerrado un día a la semana, restringir el ingreso de alimentos y limitar la capacidad de carga. Es un gusto tener con nosotros a las doctoras Wong y Porras, a quienes les solicito, por favor, iniciar su conferencia. Buenas tardes, muchas gracias, don Walter, por la introducción, y queremos primero dar las gracias a la Academia de Ciencias Nacional de Ciencias por invitarnos a conversar un rato sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, y justamente como decía Dayana, en este mes y mañana, que es el día de celebración de los parques nacionales. Nosotras escogimos, le pusimos como título a esta charla, Parque Nacional Manuel Antonio, de los más hermosos del mundo al más conflictivo del país.
Vamos a esperar que Laura pueda compartir la presentación. Ok, aquí está. Entonces, el Parque Nacional Manuel Antonio, como les decía, de los más hermosos del mundo al más conflictivo del país. En esa conversación nosotras nos propusimos como objetivo de la misma, avanzas Laura, porfa. Como objetivo hacer un recorrido de la historia del desarrollo del turismo que ha llevado al que el Parque Nacional Manuel Antonio esté en un caos y que esté amenazada los recursos naturales que el área posee. Para poder alcanzar este objetivo, nosotras un poco vamos a hablar sobre la creación del parque, su importancia. También vamos a mencionar aspectos como por qué es uno de lo que consideramos que es uno de los más hermosos del mundo. También que es el más pequeño de Costa Rica, pero también el que tiene mayor visitación. Vamos a hablar de las regulaciones que a lo largo desde la creación del parque se han establecido en la parte de visitación turística. Y después, a continuación, también vamos a estar hablando de la afectación que ha tenido la visitación a este parque, y esto lo vamos a hacer presentando resultados de las investigaciones que hemos realizado nosotros a lo largo de ese periodo que mencionó don Walter, que hemos estado desde el 2012 en forma continua. También vamos a hablar un poco por qué consideramos que es el más conflictivo en este momento del país, y para finalizar un poco qué consideramos nosotros cómo conciliar la conservación con la visitación, con el turismo. Entonces, esos serían los componentes que estaríamos abordando en esta presentación. Entonces, como les decíamos, el Parque Nacional Manuel Antonio fue creado en 1972 y en sus inicios es importante rescatar esto, mencionar que este parque, bueno, se creó como un parque recreativo que se llamaba Parque Recreativo Playas Manuel Antonio, con una extensión de 282 hectáreas, y fue creado por iniciativa de la comunidad. En ese momento habían intereses, se habían cerrado el acceso a las comunidades, el acceso a la playa, y las comunidades entonces reclaman ese derecho y por lo tanto se crea este parque recreativo. Después, ya en 1977 se cambia la categoría y se le da la categoría a un parque nacional. Y en el 1980 se amplía la extensión, pasa a tener 683 hectáreas terrestres. Ya después en el año 2000 se adiciona lo que es el sector de Playa Rey, entonces el parque incrementa su extensión a 1983 hectáreas terrestres, y en la parte marina alcanza una extensión de 55.210 hectáreas en el 2000. El parque es un sitio de importancia biológica. En él se encuentran ecosistemas como las playas arenosas, manglares, hay una laguna y también hay un parche de bosque tropical. Se han registrado un total de 352 especies de aves, 109 especies de mamíferos, 346 de plantas, entre ellas varias especies de orquídeas de importancia. Y uno de los objetivos también de creación del parque es proteger Alzheimer y citrinellus, el mono tití, que es importante porque es una subespecie endémica para Costa Rica, y que inclusive ayer en la reunión del grupo de especialistas de primates de la UICN lo incluyeron en la lista de los 21 especies en peligro. El parque es considerado como una isla de conservación porque si ustedes ven el mapa de Costa Rica, Manuel Antonio es la única área protegida estatal que está en ese sector, y con bastantes zonas de desarrollo agrícola alrededor, principalmente plantaciones de palma africana.
y otros cultivos, pero a pesar de todo eso, de ser un área muy pequeña y que muchas veces hay gente que ha dicho el parque no tiene ninguna importancia para la conservación, aquí les queremos presentar una muestra de animales que muchas veces no se ven, pero que están presentes ahí. Entonces, el parque juega un rol importante conservando poblaciones de diferentes especies. Esto es una muestra de lo que nosotros hemos podido capturar a través de las cámaras trampa, que como pueden ver, bueno, están animales grandes como inclusive el puma. Están 3 especies de primates. Y inclusive el saíno, que es uno de los mamíferos medianos. Eso es con respecto a fauna. Ahora, Manuel Antonio, otro de los aspectos que se ha caracterizado y es considerado uno de los sitios más hermosos del mundo porque realmente es un área que tiene una belleza escénica espectacular. Y a nivel, por ejemplo, internacional, con la revista Forbes, lo consideró como uno de los 12 parques nacionales más hermosos del mundo. El TripAdvisor, a través del Travel Choice, en 2019 la consideró como la playa de Manuel Antonio, que está dentro del parque, como en un lugar 17 de 25 sitios de playas más hermosas que a nivel mundial. Y la serie documental titulada Our Great National Parks, la considera como uno de los sitios que es infaltable en la lista de sitios a visitar cuando estamos hablando de turismo de naturaleza. También es considerada como un atractivo internacional las playas de Manuel Antonio y clasificados en la jerarquía 4 por las bellezas de las playas del parque. El Parque Manuel Antonio es el más pequeño que tenemos en Costa Rica, pero a su vez es el más visitado de Centroamérica. Y es importante, por ejemplo, mencionar que ya desde 1979 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en ese entonces era quien bajo su tutela estaba el Servicio de Parques Nacionales, ya había mencionado que con el desarrollo de la carretera costanera se iba a producir un aumento en la visitación. El plan de manejo del parque en el 1983 ya también hablaba de que se iba a dar un aumento en la visitación debido a la mejora en las vías de comunicación del Valle Central hacia el Pacífico Central. Y a la vez, el mismo plan alertaba sobre algunos aspectos importantes a considerar sobre el turismo. Entonces, algunos de los aspectos que mencionaba era también, bueno, que había poca fiabilidad sobre los resultados de los estudios de capacidad de carga que se iban a aplicar. También que era importante tomar en cuenta que la capacidad de carga del área, por ejemplo, de playa, debía ser diferente a la capacidad de carga del sector continuo al área de playa, que es donde está la parte de sombra, de vegetación, que tenía ese sitio presenta una menor capacidad de carga. También otra de las preocupaciones era sobre la estacionalidad. Sabemos que en el Parque Nacional Manuel Antonio, en la época temporada alta, aumenta mucho la visitación y esa variación entre temporada alta y temporada baja, entonces iba a crear problemas en el manejo y el impacto de los recursos, principalmente durante temporada alta.
Otro de las preocupaciones era sobre la disponibilidad de servicios, el agua potable, el tratamiento de las aguas negras, la comunicación interna en el parque y también hacia afuera del parque, la eliminación también de residuos. Y otra de las preocupaciones con respecto a la parte de turismo era que en ese momento no se tenía suficiente información sobre los recursos naturales que tenía el parque y por ende para ellos iba a ser muy difícil desarrollar, determinar cuáles eran los impactos que estaban sufriendo esos recursos. Y mencionaban especialmente el ambiente marino y también las especies en peligro de extinción. El parque, si lo vemos en 1900, cronológicamente algún periodo en 1988, el parque era visitado por turismo nacional y turismo internacional. En ese entonces, el turismo nacional se desarrollaba principalmente en los fines de semana y entre semana llegaban principalmente extranjeros. A la vez, en ese momento, el parque tenía habilitados 72 áreas para acampar. Se permitía acampar, pero en este que estábamos mencionando, en los picos de temporada alta, esas 72 áreas muchas veces pasaban a ser el doble. Entonces, casi que inclusive había como un hacinamiento de tiendas de campaña y un estudio que se hizo en ese entonces, la Universidad Nacional determinó que esa presencia de turistas acampando en el parque tenía un impacto sobre la fauna, específicamente sobre los mapaches, y entonces la administración del parque tomó la decisión de prohibir ese mismo año el derecho a acampar de las personas dentro del parque y también toman lineamientos para poder mejorar la recolección de desechos sólidos, que era parte del conflicto que alteraba el comportamiento de los animales. Ya en el 90 ya es cuando se empieza a hablar del boom turístico, que entonces como país mejoramos la captación de turismo, no solo el turista que llega, sino también abrimos la posibilidad como país para el desarrollo de infraestructura turística, y Manuel Antonio no fue la excepción. Fue una zona en la cual se dio mucho desarrollo turístico alrededor del parque. En el 92 ya empieza a haber preocupación porque se ve el incremento que hay en la visitación, ya que en el 1991 se registró una visitación de 150,000 personas en un año. Y para el 94 se da en el parque, donde se da más visitación de extranjeros, principalmente concentrados en la época alta, que es de diciembre a abril. Aquí les presentamos una muestra, un registro de algunos de los años de datos de visitación. Entonces ustedes pueden ver en el registro de 1987, estábamos hablando de acuerdo a los registros del parque, una visitación de 50,000 personas aproximadamente, y pueden ver ustedes la tendencia cómo va en aumento. Se considera que a partir del 2008, el Parque Nacional Manuel Antonio fue el más visitado de Costa Rica, y a partir de ese momento no ha dejado de serlo, el parque más visitado. Aquí en el 2020 se ve una disminución, pero bueno, esto fue a raíz de la pandemia, que delimitó las áreas protegidas, se cerraron y bueno, no hubo. Ustedes recordarán que no hubo movimiento, entradas y salidas al país, y entonces eso afectó, pero pueden ver que la tendencia es otra vez va en aumento la cantidad de visitantes que están llegando al parque. Y la tendencia es a incrementar. Desde que, como les mencionaba, desde que se creó el parque se han establecido regulaciones para la visitación turística al parque. Algunos datos, algunos aspectos que nosotros podemos mencionar es que en el 92, debido a ese aumento en la visitación, se considera que es una amenaza de cierre debido al deterioro ambiental por contaminación de aguas negras, basura y deforestación que se daban en el parque.
y que podía causar, que si no se tomaban medidas para contener este deterioro, entonces se podían producir daños irreparables. En ese entonces el Mirenén, que era bueno, el que ahora llamamos MINAE, valora cerrar el parque en forma parcial y permanente y limitar, o sea, es importante aquí que ya se habla de limitar el número de visitantes que llegaban por día, visitantes al parque. También en ese mismo año se menciona que 300 visitantes al día eran lo que se permitía para no poner en riesgo los recursos del parque. No obstante, en ese mismo periodo, algunos días, los números de visitantes llegaron hasta 1000. Después, en el 93, debido a la alta visitación, se dice que, bueno, que el parque es muy pequeño y también tiene necesidades, hay limitaciones de infraestructura y recursos. Eso, la dirección del área alerta al ministerio de esto. Y bueno, y una de las cosas importantes es que dentro de esa regulación, a partir del 2015, se establece como forma de definir la visitación a través de la herramienta para el manejo de flujos de visitantes. El SINAC adopta esta medida para todas las áreas protegidas, incluyendo el Parque Manuel Antonio. En el 94, el Mirenén, a través de un decreto ejecutivo, establece que la capacidad de carga va a ser de 600 personas en 3 semanas y 800 los fines de semana. Y realmente esta decisión, este decreto lo toman tomando en cuenta, uno, el que a lo largo del tiempo ya estaba detectado el aumento de la afluencia de visitantes y del impacto negativo que estaban teniendo sobre los recursos. También otro de los aspectos que consideraron fue que los ecosistemas del parque eran frágiles y podían ser afectados negativamente, y que ya habían estudios como uno de los que les mencioné antes, que ya se había determinado que sí, que la visitación estaba teniendo un impacto sobre los animales silvestres, y entonces que era necesario reglamentar la cantidad de máxima de visitantes. Aquí cabe mencionar que, bueno, que en ese entonces se tenía claro que la capacidad de carga no era un número mágico, que la visitación tenía su impacto, y que uno de los aspectos importantes de realizar era que era necesario hacer un monitoreo permanente de cuál era el impacto que estaba teniendo esta visitación para poder entonces así mitigar los efectos sobre los recursos naturales. Eso es un aspecto muy importante tomar en cuenta. Ya en el 2012, nuevamente, hay una identificación de malas prácticas respecto al turismo. Entonces se habla de que el turismo ha provocado daños en la infraestructura por vandalismo, ha habido irrespeto a las áreas para la disposición de los desechos, también irrespeto a los senderos. La gente se salía de los senderos que ya el parque tenía establecidos, creando otros y provocando de esa forma entonces pisoteo de plántulas, regeneración en sectores de regeneración, había degradación del suelo también, y al ser cantidades considerables de turistas que estaban pasando por esos sectores, entonces estaban provocando un ensanchamiento de los senderos, y también inclusive hasta poniéndose en riesgo los turistas al estar moviéndose en áreas que no tenían las condiciones para caminar las personas. También había un mal manejo de los desechos que estaba repercutiendo en los hábitos alimentarios de los animales, y en algunos casos, en algunos momentos inclusive generaron plagas. Se detectó también que había una escasez de rotulación informativa y educativa, entonces para que la gente entendiera que no es necesario, no es necesario y no es debido darle alimentación a los animales. Muchas veces la gente creía que es que pobrecitos los animales y había que darles comida. Y otro de los aspectos importantes es que esto ha sido una constante a lo largo de la existencia del Parque Nacional Manuel Antonio. Había poca personal
y por ende había falta de control de poder determinar la capacidad de carga turística y vigilar también el accionar de los turistas que estaban en el parque. Otro de los aspectos es que había escasez de acciones de educación ambiental para orientar a los turistas de cómo debía comportarse ante la fauna silvestre. Y también, bueno, prácticas también algunos casos de guías y los mismos turistas, tratar de llamar la atención de los animales para poder tenerlos cerca, inclusive tomarse fotos. Eran aspectos que estaban sucediendo en ese momento. Avanzamos, Laura. Un ejemplo, bueno, de esto de la visitación turística, aquí les presentamos un video de cómo se ve a veces la cantidad de gente que está llegando al parque y bueno, inclusive cómo ya debido a esta situación que se ha dado por años, cómo reaccionan algunos de las especies animales que están en el parque. ¿Sí? Bueno, ahora Ok. continúo yo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias, que yo no saludé al principio. Voy a continuar yo hablándoles un poco de la afectación que ha tenido todo este antecedente que ya les dio Grace, toda la afectación que hemos podido identificar, no solo en el ICOMBI, sino también en otras investigaciones a lo largo del tiempo. Se habla de que a nivel biofísico, por ejemplo, sobre un área protegida pueden haber impactos que se deben a múltiples factores. Pero sin duda, a nivel internacional hay un consenso de que la visitación turística es la principal variable de afectación en alguno de los componentes de las áreas protegidas. Se puede hablar de muchos factores, como les digo, pero la presencia humana ahí, y no solo la presencia, sino cuántas personas y la concentración de personas y el tiempo que permanecen, es la que puede estar generando también más afectación. Desde 1993, investigadores también del ICOMBIS determinaron que el número de visitantes era una causa directa que influía en el comportamiento de las especies del género Procyon. De este género hay dos especies en Manuel Antonio. El Procyon es el mapache y en Manuel Antonio está el que se llama mapache cangrejero y el mapache común que conocemos casi todos los que también en zonas urbanas ahora los hemos estado viendo. Es un poco complicado distinguirlos en las especies, pero habitan los dos en ese parque. Y en los dos se ha identificado, desde ese momento ya se identificaba una afectación directa en el comportamiento. Aquí hay como un historial, como les digo, en el 89 ya se ha hablado de que los turistas eran una fuente de alimento no natural para los animales, para la fauna, porque justamente al haber zonas de acampar, como mencionó Grace, había muchísimo alimento disponible y entonces los animales llegaban, sobre todo mapaches, y consumían de ese alimento, entonces ya estaban adaptándose a la comida del ser humano, cosa que no es ni natural ni bueno para las especies, inclusive no es ni siquiera bueno para el ser humano, ¿verdad? Y como les digo, en el 93 ya se decía de esta afectación y ya era común empezar a ver los mapaches acercándose a los turistas para poder extraer la comida que tenían en sus bolsos o que tuvieran en la mano, ¿verdad? No es un fenómeno actual, sino que es algo que ya se había venido dando. Y en el 99 se habla ya de tropas cara blanca que están también habituadas a la presencia de los turistas y recibiendo alimentación. Ahorita vamos a detallar un poco las interacciones, pero quienes conocen Manuel Antonio y lo frecuentan se dan cuenta que ahí es muy común ver al turista queriendo atraer a los animales con comida.
lo común es decir, o por lo menos lo que yo he escuchado de las personas también es decir, que es que los animales son unos ladrones, que son unos malvados y son malos y que hay que hacer algo con ellos porque hacen ese tipo de cosas, pero en realidad quienes les hemos enseñado esos comportamientos somos los humanos, justamente en este parque, pues la visitación. En el 2006 ya se decía que esa alta visitación ha sido como las dos palabras constantes en la presentación desde que lo mencionaron la primera vez, creo que en 1983 lo mencionó uno de los primeros planes de manejo. Alta visitación se sabe que se debe a la riqueza ecológica y a la belleza escénica del parque, mucho motivado también por la belleza de las playas, y eso atrae a un gran sector de la población que en ese momento se consideraba que carece de la información y el conocimiento adecuado sobre cómo interactuar responsablemente con la fauna. Y eso nos trae al problema que vamos a hablar después, ¿verdad? De qué tenemos que hacer para poder conciliar conservación con turismo, porque no es solo... no es un problema solo de que los animales estén haciendo o tengan comportamientos que no nos gusten, sino que nosotros como seres humanos debemos también ser responsables, ser un turista responsable y comportarnos de forma adecuada en los hábitats de la vida silvestre. 2006 también se habla de que esta interacción entre humanos y monos cara blanca puede disminuir si se prohíbe el ingreso de alimentos al parque. Ya desde ahí se mencionó esa prohibición de alimentos al parque. Nosotros hemos hablado de restricción más que de prohibición, y ya se había logrado en el pasado. Entonces, con los trabajos que hemos hecho Grace y yo desde el 2012 y con la ayuda de muchos estudiantes de la maestría que se imparte en el ICOMBIS, hemos logrado identificar aproximadamente 17 interacciones negativas. Quiero hacer énfasis acá que no es que no haya nada positivo que suceda entre turistas y fauna silvestre en el parque. Hay interacciones positivas que son las que debemos fomentar, las que deberíamos como país informar y fomentar. Esto es lo que usted puede hacer, decirle a los turistas, y ya eso es un trabajo más del ICP, decirle al turista, venga a nuestro país, esto es lo que usted puede hacer en nuestro país, esto es lo que puede hacer cuando esté en un parque nacional, esto es lo que puede hacer cuando esté en un hábitat de vida silvestre, ¿verdad? Para que la persona esté informada de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en estas circunstancias. Entonces nosotros hemos identificado muchas interacciones relacionadas con alimentación, que hemos llamado directa, indirecta, pasiva, porque hay el turista que le da directamente comida al animalito, está el turista que deja la comida puesta para que el animalito llegue, está el turista que dejó su comida en la playa y el animal llega y la agarra. También están el hurto, que ya le llamamos cuando el animal busca y trata de robar o logra robar. Saqueo de basureros, que en la actualidad ha disminuido mucho porque se hizo un cambio con los basureros del parque. El llamado, que es cuando las personas llaman a los animales para atraerlos. Esto es una práctica común en algunos guías, no en todos. En el parque hay muchos guías que respetan respetan la vida silvestre, por decirlo de alguna manera, pero también hemos detectado algunos haciendo esto para que el animal vuelva a ver y los turistas lo puedan apreciar mejor. Contacto físico es lo que mucha gente quiere, ¿verdad? Para tomarse el selfie, para estar en contacto con el animalito. Y para ese contacto físico muchas veces usan primero atraer al animal con alimento. Hay agresión humano-animal, la que cuando ya el humano no quiere, cuando el turista ya no quiere que el animalito esté cerca buscando comida, entonces hemos visto y registrado casos de turistas queriendo patear a los animales o ahuyentándolos con palos y cosas para no sentirse ya como molestos, pero el animal está ahí porque el turista lo atrajo primeramente con comida. Despliegue agresivo es cuando el animal ya se siente amenazado también, porque lo están molestando mucho y entonces reacciona. Fotografía con flash, también hay ahora que hemos identificado en los 2 últimos años, que es la fotografía sin flash, pero acercándose muchísimo al animal, tratando de casi lograr la foto de la cara, ¿verdad? Y eso también digamos, la distancia a la que yo me acerco a un animal también debe ser limitada, o sea, hay un límite ahí y debe respetarse. La vocalización de depredadores es muy común, también, como les digo, en algunas personas, y lo hemos escuchado de algunos guías también, que por ejemplo con el perezoso, ellos vocalizan depredadores de perezoso para lograr que el perezoso se mueva y la gente lo pueda ver.
porque si no, muchas veces a los turistas les cuesta identificar dónde es que está el perezoso. Multitud de turistas, esto es cuando un animal se encuentra ya rodeado por un montón de personas y está ahí como que se siente indefenso, amenazado, estresado porque está rodeado de muchas personas. El famoso selfie. Y para la interacción del selfie involucra un montón de técnicas para lograr que el animal se acerque a la persona a tomarse esa foto, y el uso de láser, que muchas personas para lograr señalar dónde está el animal han estado usando láseres también sobre los animales. Entonces, esas son, como que les digo, las interacciones negativas que hemos identificado, a las que le hemos puesto por lo menos nombre y apellido. Sin embargo, están todas las positivas, que son las que deberíamos también promover, y tal vez al final en las recomendaciones hablamos un poco más de eso. De la afectación, como les digo, nosotros ya estas interacciones ya hicimos un análisis por lo menos hasta el 2020, creo que hasta el 2020 tomamos todos los datos, hicimos un análisis de esa información, y ya se sabe que las interacciones se dan en los momentos y en los sitios donde hay mayor concentración de turistas. Entonces, cuando estamos en el parque, y aquí lo podemos ver, cuando estamos en el parque, los días de la semana no hay mucha diferencia entre cuál es el día donde hay más cantidad de interacciones. Nosotras pensamos que hacia los fines de semana iban a haber más, pero como aquí tenemos presencia de turistas en Manuel Antonio durante toda la semana, los fines de semana hay más presencia de nacionales, pero entre semana hay más presencia también de extranjeros, entonces no hay gran diferencia. Pero, por ejemplo, la playa de Manuel Antonio, la playa principal, por así decirlo, del parque, es donde hay mayor cantidad de interacciones, justamente porque es donde tenemos mayor concentración de turistas. Hacia el mediodía, este horario está dividido entre mañana, mediodía y tarde, y el mediodía es cuando hay mayor cantidad de interacciones, justo porque las personas se sientan a alimentarse, a almorzar, a comerse una merienda, es como el momento de sacar la comida, y es cuando hay mayor cantidad de interacciones. La más común, la que tiene que ver con alimento, todas las que tienen que ver con comida, la interacción que es más común, y cuando hubo más interacciones fue en la época seca, justamente relacionado con la cantidad de turistas que visitan el parque durante esa época, que es la de más alta visitación. Como les digo, esos son datos del 2012 al 2019, y ahora estamos analizando datos después del 2020, porque queremos ver qué ha pasado, porque la pandemia y el cierre que se produjo en áreas protegidas y toda la situación que estuvimos con menos turistas y todo, pueden haber hecho algún cambio, y queremos ver qué ha pasado en ese caso. Otra afectación que hemos logrado identificar bastante notoria, bastante fuerte, por lo menos a nivel ecológico para una especie, es el cambio de hábitos y de patrón de actividad del mapache dentro del Parque Nacional Manuel Antonio. Entonces aquí les voy a contar, los mapaches son, teóricamente, los libros dicen que los mapaches son nocturnos y crepusculares. ¿Qué quiere decir esto? Que su mayor actividad se presenta hacia el anochecer y hacia el amanecer y en la noche. O sea, es como que cuando va a anochecer se empiezan a poner activos en la noche, y hacia el amanecer, y luego ya paran la actividad. Eso dice los datos que tomó Carrillo, Eduardo Carrillo, que es en ese momento investigador del ICOMBIS, ahora es investigador pero ya pensionado. Y esos los datos, los que están en este verdecito, son los que indican los datos de Carrillo, y aquí están. Hacia el amanecer, hacia las 5 de la mañana hay un pico de actividad bien marcado, y hacia el anochecer a las 6 de la tarde hay otro pico de actividad bien marcado, y durante el día una actividad bastante baja para los mapaches. Nosotras en 2017 se publicó, pero el trabajo se hizo en 2015, 2016, por ahí más o menos. Encontramos esto. El pico de actividad empieza a las 8 de la mañana, subir, se mantiene un pico bastante alto, como entre 10 y 1 más o menos, y luego baja hasta las 3 de la tarde, ya se va a hacer más bajo. Aquí hay una tendencia a subir un poquito, bajar, y en la noche y y al amanecer está bastante baja la actividad. Esto coincide, el parque abre de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, en ese momento creo que cerraba un poquito antes, pero no es que cierre un poquito antes. A los turistas que están en la playa, desde las 3 de la tarde les están informando que ya va a ser la hora de salir, porque duran un ratito caminando a la salida, ¿verdad? Entonces, para que vayan yendo a la salida. Pero como pueden ver,
los mapaches de Manuel Antonio, nosotros en ese momento decíamos tienen horario de turista. ¿Cuál es el horario de actividad del mapache? El horario de turista. Y así lo sacamos, se salió en una nota de periódico, porque los mapaches justamente están activos, en ese momento estaban activos a la hora en la que estaban los turistas en el parque, y su pico era como entre 10 y 1 más o menos, que es la hora donde hay más gente con comida dentro del parque. Y ahora estamos volviendo a analizar esta información. Este trabajo se había hecho colocando radiocollares a los mapaches, y un estudiante de maestría nuestra siguió a los animales para poder tener los datos de actividad, y ahora lo estamos haciendo pero con el uso de cámaras trampa, y hay otro estudiante que va a presentar su tesis para ver si ha habido una diferencia después del COVID, porque justamente cuando se hizo la apertura del parque después del COVID nos reportaban que no había mapaches, que se habían ido, que se habían desaparecido, y ya los volvimos a ver en las cámaras, pero están teniendo actividad nocturna otra vez. Entonces, con el cierre del COVID parece que se volvieron al bosque y dijeron, bueno, ya no hay turistas, vámonos a comer lo nuestro y a hacer la vida nuestra otra vez, y se fueron entonces al bosque. Pero todavía no podemos confirmarlo porque estamos justo analizando esa información. ¿Qué no se ha medido en el parque? En el parque no se ha medido, por ejemplo, impactos en el suelo y en la vegetación. Pero nosotros podemos solo por observación, antes Grace mencionó lo de las plántulas de regeneración que son pisoteadas. Hay sitios en los que nosotros hemos visto las plantulitas. En una de las visitas al parque vemos un montón de plantulitas, y eso significa regeneración, ¿verdad? De la flora del bosque y del parque. Y a la siguiente visita que vamos está todo pisoteado y ya no hay ni una sola plántula, ¿verdad? Y esto es por el exceso de turistas que a veces usan un mismo sendero. Tampoco se ha medido impacto en los cuerpos de agua y en el manglar. Sin embargo, es bastante conocido todos los problemas sanitarios que ha tenido el parque, porque las baterías sanitarias son insuficientes para la cantidad de turismo que entra, y ha habido desbordes de aguas negras dentro del parque y contaminación evidentemente de los cuerpos de agua del parque. Entonces, esta parte todavía no se ha explorado, por lo menos no de forma sistemática, pero sí es evidente el impacto que puede haber o que hay dentro del parque. También se ha reportado en 2013, el plan de manejo ya reportaba que tanto monos cara blanca como mapaches y pisotes tenían cambios en el comportamiento y patrones de actividad y sus hábitos alimenticios debido a esa interacción. Aquí pueden ver ustedes, esto es lo que pasa muy frecuentemente en el parque. Lo que hay detrás de esta escena, o sea, si pudiéramos abrir esa escena, atrás de eso hay otro montón de monos tratando de robar comida, porque hemos visto que son animales muy inteligentes, entonces a veces uno de ellos distrae a los turistas para que los demás vayan a buscar en las mochilas y logren sacar comida. Parece muy divertido. A mucha gente le entretiene, le divierte. A mí me impresiona la inteligencia que tienen los animales. Hemos visto, de hecho, inclusive yo hemos visto mapaches y monos trabajando juntos para poder tratar de robar comida a los turistas. Es impresionante la capacidad que tienen de aprender, pero eso no es natural y no es sano para ellos. Entonces sí han habido impactos y nosotros hemos visto interacciones no solo con estas especies, sino también con garrobos, con perezosos. Está dando más fuerte en los últimos, o por lo menos desde que fue declarado símbolo nacional, el perezoso, en lugar de ser más protegido, ahora es más amenazado por las interacciones con los turistas. Y hay diferentes especies que son amenazadas por esta interacción. En el caso de los monos cara blanca, nosotros hemos visto, por lo menos se han hecho evaluaciones de salud, tanto de superficiales como de sangre y esas, y sí, a veces encontramos cosas que no son normales de los animales, que no deberían estar ahí. Entonces debemos de tener en cuenta que aquí la afectación que el turista hace a la vida silvestre tiene también una vuelta, porque estos contactos directos con fauna pueden ocasionar enfermedades, que las enfermedades zoonóticas lleguen y vayan de un lado para otro, ¿verdad? Tanto del ser humano al mono como del mono al ser humano, ¿verdad? Ahí tenemos que, por lo general no pensamos en eso de que yo toco un animal silvestre y puede estarme transmitiendo algo que para él, una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea, que para él es algo normal en su sistema, en todo su sistema, pero para nosotros no, y a mí me puede enfermar. Entonces, esa parte no la hemos tenido en cuenta, creo, de la forma que por lo menos deberíamos tener. No se monitorean los impactos del turismo ni la calidad de la experiencia del visitante en el parque. Grace mencionó hace rato que
Una de las debilidades que había era eso, la falta de información, que se debía, que es que ya se había hablado de que se debía monitorear los impactos del turismo. Sin embargo, es algo que no se ha hecho. Quienes hemos hecho trabajos de este tipo somos académicos. En la UCR creo que también hay un trabajo hecho solo con monos cara blanca, si no me equivoco. Pero básicamente estudiantes académicos de universidades somos los que hemos hecho este tipo de trabajos. No es una constante, no es como que algo prioritario para el SINAC ni para el parque, porque justamente por ser el parque más visitado, la prioridad se ha concentrado en captar y atender turistas y no en conservar los recursos naturales que encierra, que es básicamente la razón para la que fue creado. Aquí les voy a contar qué pasa en Manuel Antonio cuando no hay turistas en el parque. Esto es un ejercicio muy interesante que hicimos con ayuda de los guardaparques durante los meses que cerró el parque en 2020 por efecto de la pandemia. Y como nosotros no podíamos, la universidad no nos dejaba, ni el Ministerio de Salud, ni el SINAC nos dejaban ir a campo, ¿verdad? Porque Grace y yo queríamos ir a ver qué pasaba, pero no podíamos. Entonces coordinamos con los guardaparques que sí estaban en el parque en ese momento para que ellos tomaran algunos datos. Y a pesar de que no fueron muchísimo tiempo que estuvieron tomando datos, sí encontraron cosas muy interesantes. Como qué estaban haciendo, por ejemplo, los monos. ¿Cuál era la actividad que más hacían durante el tiempo que ellos hicieron recorridos? Alimentarse. ¿Y alimentarse de qué? Pues evidentemente de las fuentes naturales de alimento que tienen en el parque, porque no es cierto lo que se ha dicho por ahí, para no señalar nombres, de que los animales de Manuel Antonio, si no hay turistas, se mueren de hambre, ¿verdad? Ellos tienen el bosque, tienen sus recursos ahí, ellos tienen todo lo que necesitan en el parque. Y eso es lo que pasa cuando no hay un solo turista en el parque. El comportamiento también varía totalmente. Aquí están otras especies como el garrobo, la guatusa, venado, mapache, perezosos y ardillas. La mayoría está alimentándose o buscando alimento o asoleándose también. Entonces, no es que andan buscando en los basureros, no andan detrás de las personas o sea, no anduvieron detrás de los guardaparques a ver si les daban comida. O sea, no había ninguno de estos escenarios que mucha gente podría pensar que suceden si Manuel Antonio se queda sin turistas. ¿En dónde era que había más monos? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde estaban más los monos? Normalmente, cuando hay visitación turística, los monos cara blanca, sobre todo, que son los que más interactúan con los turistas, se encuentran en las playas, porque es donde están más turistas. Sin embargo, en la época que no había turistas, estaban más en los senderos, principalmente en senderos, que es donde encuentran su alimento. Y para los otros animales, era la playa. Curiosamente, estuvieron más presentes en la playa porque son los animales que normalmente, bueno, a excepción del mapache, que se quedaron más cerca de aquí, dice, de la casa de guardaparques, que es como el bosquecito que estaba cerca de donde está la casa de guardaparques, y el venado que permaneció mucho en senderos, pero algunos animales como el garrobo y la guatusa, incluso ardillas, hicieron más uso de la playa, que es algo que normalmente cuando hay turistas no usan. Ellos no es normal ver a los garrobos, por ejemplo, en la playa, directamente están como en las orillas, entre bosque y playa, igual que las guatusas entre bosque y playa, pero no exactamente en la playa. Entonces usaron otros ambientes. Y le doy la palabra entonces a Grace otra vez. Gracias, Laura. Bueno, hemos dicho que el parque, bueno, decimos nosotras que el parque en este momento es más conflictivo del país. ¿Por qué? Bueno, ya desde el 2005 el plan de manejo reconocía efectos negativos en aspectos sociales y biofísicos debido a la visitación masiva en el parque. Se hablaba específicamente de hacinamiento, contaminación sónica, cambios del comportamiento de la fauna, daños de la vegetación, basura dispersa, deterioro y dimensiones inadecuadas de los senderos debido a esto, al sobreuso y gente caminando por todos lados. También problemas de desagüe, falta de puentes en algunos sitios por deterioro de la infraestructura en los senderos. Ya en el 2009 también se hablaba de que la visitación promedio del parque era de 789 personas, con una desviación de 349 personas, y estaban sobrepasando la capacidad de carga en un 72%. Y que el 6% de los días
la visitación era igual o más de 2 veces al límite máximo establecido. También se menciona que la capacidad se aplicaba una capacidad de carga modificada utilizando un límite permisivo para personas que permanecían dentro del parque en vez de aplicar el número del próximo día. Uno de los aspectos que también es importante mencionar cuando estamos hablando de número de visitantes en el parque es, esto es lo que cuentan los guardaparques al ingreso de los visitantes, pero un aspecto que no se registra es que estas son las personas que se cuentan, pero en el parque no se cuentan ni niños ni personas adultas mayores, entonces es un número que tenemos, pero sabemos que en total estamos hablando de una mayor cantidad de personas cada vez que hablamos de números de visitantes. También, avanzas, Laura, por favor. Para el 2014, como había mencionado antes, ya el CONAC y el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aprueban utilizar una herramienta llamada manejo de flujos de visitantes en las áreas silvestres protegidas, y esta es la que se aplica a Manuel Antonio. Esta herramienta lo que hace es ver diferentes variables, o sea, establece una capacidad de física del terreno que se permite, y a eso también toma en cuenta otras variables, por ejemplo, si hay deterioro en los recursos naturales, y también elementos como la capacidad que tienen, la capacidad física de número de los senderos, las condiciones de los senderos, y también el número de funcionarios que hay en cada momento en el parque. Entonces es un valor que oscila de acuerdo a las condiciones, no es un número fijo, sino que oscila de acuerdo a las condiciones que se presentan. Y para el 2020, de acuerdo a esta herramienta, el número de visitantes que supuestamente se permitían eran 2,000 por día. Y otra vez, bueno, aquí cuando estábamos, inclusive ya el 2015, nuevamente se presentó una situación que amenazaba el cierre del parque porque, como Laura mencionó, hubo derrame de aguas negras en esta playa que hablamos, las duchas que están cerca de la playa Manuel Antonio. Es tanta la capacidad de personas que llegan que la estructura no dio la capacidad para poder drenar todas las aguas negras, y entonces estaba produciéndose contaminación de la playa, justo esta playa Manuel Antonio, que es una de las que se menciona que es un atractivo grande del parque. Y también, bueno, se registró también que se sobrepasó la capacidad de carga del parque, exponiendo al área a un deterioro, y también exponiendo a las personas a un riesgo sanitario, porque las personas no se estaban dando cuenta, las que estaban en ese momento en la playa, que algo que estaba destilándose cerca de la playa eran las aguas negras de las duchas que están cercanas a la playa. En ese momento, el director del área de conservación había mencionado que si bien eran 2,000 personas por día en el parque, lo que se permitía, había una orden de que no debía haber más de 800, si era fin de semana, o 600 entre semana al mismo tiempo. Que otra vez, uno de los problemas que ha habido es cuánta la posibilidad de los funcionarios que hay, que siempre es una variable que también mencioné antes, que de funcionarios en el momento en el área para poder controlar la cantidad de turistas que estaban llegando, que es algo que ha afectado. Entonces es muy difícil para ellos mismos poder estar controlando estas variables. En el 2023 tenemos, este año es conocido que a principios de año, en marzo, hay una directriz del ministro a aumentar la capacidad de carga a 3,000 personas. Y bueno, un ciudadano costarricense puso un recurso de amparo, y la Sala Constitucional le da la razón, y en ese momento, de acuerdo a ese recurso, la Sala Constitucional condena al Estado
por una sobrevisitación del parque y le ordena que tiene que disminuir la capacidad de carga, no a 3.000 personas, que por un tiempo se estuvo dando, y bajarla al cálculo que había hecho la misma administración del parque, que eran de 1.348 personas por día. A raíz de esto, bueno, ha habido un conflicto, ha habido muchas manifestaciones de que se está afectando las poblaciones aledañas al parque. A raíz también de esta misma situación de la condena del Estado por parte de la Sala Cuarta, entonces hay un decreto ejecutivo que hace una intervención administrativa del parque, que en este momento está está funcionando una junta administrativa que está viendo el funcionamiento del parque, y lo que está un poco buscando es, en parte, bueno, es cómo se aumenta la capacidad de carga. Y recientemente el ministro comunicó que hizo un convenio con el INDER para poder intervenir a través de la reparación de uno de los senderos, en este caso el sendero de Punta Catedral, que es uno de los que tiene alta visitación, para poder incrementar, perdón, aquí hay un error, es 1.500, hay uno más, no son 11.000, sino que es 1.568 personas por día. O sea, subir la capacidad de 1.348 a 1.568 personas por día. Estas son, desde el punto de vista de normativa o cosas que han pasado, ha generado mucho conflicto, posiciones encontradas entre la gente que está en el sector de conservación y también las personas que están en el grupo de desarrollo, pro el desarrollo del turismo, principalmente en la zona. Aquí voy a interrumpir a Grace y intervenir, porque es como, llama muchísimo la atención de que hace 40 años se habló de que la capacidad de carga del parque eran 300 personas por día para no afectar los recursos naturales del parque. Y este año estuvo la capacidad de carga en 3.000 personas por día, y se hablaba, y el sector turismo está presionando para que sea muchísimo más. Y lo que se habla es que si se hacen más senderos, si se contrata más personal, ya puede haber más turistas en el parque, y no estamos viendo, es una visión muy como simplista del asunto, porque no estamos viendo que los recursos que teníamos hace 40 años y los que tenemos ahora son casi los mismos. O sea, en términos de área, el área del parque es desde que se terminó su ampliación y se incluyó Playa del Rey, es la misma, tenemos la misma área, pero queremos pasar de 300 personas que se recomendaban en aquella época a 3.000 que se quiso establecer este año, pensando en que solamente si tenemos mejores senderos y más personal vamos a poder tener más turistas dentro, y no, en realidad eso no funciona así. Hay casos de áreas protegidas en otros países que han tenido que cerrar definitivamente o indefinidamente, por lo menos, para recuperar el ecosistema, porque el ecosistema se deterioró tanto que ya ni siquiera tienen que mostrarle al turista. Entonces aquí tenemos que alertar esto. Otra realidad, y que ha sido conflictiva tal vez no para el sector turismo, sino tal vez para quienes trabajamos más en conservación, es que los funcionarios del parque no están cumpliendo la función para la que fueron contratados. Todos los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría de funcionarios, que son pocos, valga decirlo acá, trabajan para el turista. Revisando en la entrada, cuidando que el turista no eche basura, o que el turista no esté fumando, que el turista no haga esto, que el turista no haga lo otro. Y las funciones de, por ejemplo, educación ambiental no se están cumpliendo, control y protección no se están cumpliendo, investigación. O sea, hay un montón de funciones para las cuales son contratados los guardaparques que no se están cumpliendo, y no solo en Manuel Antonio, en otras áreas protegidas también, porque le estamos dando, o desde el Estado, desde el gobierno, la prioridad es atender turistas y meterle más turistas a las áreas protegidas para poder tener más dinero. Aquí hay el punto al que vamos a seguir ahorita es ese, ¿verdad? Hay dos necesidades que debemos conciliar en algún momento. Sí, entonces, bajo esta perspectiva, entonces tenemos que la afluencia masiva de visitantes es un problema
que experimenta, bueno, Manuel Antonio, bueno, y Manuel Antonio también la zona alrededor de turística de Manuel Antonio, que se ubica entre Manuel Antonio y Quepos, y un poco está directamente relacionada con la deficiente organización y el desarrollo turístico de la zona, también inclusive localmente el desarrollo que se está dando. El sector norte, sí, que sería el parque, bueno, lo que llamamos el pueblo de Manuel Antonio y Quepos está con un alto grado de desarrollo turístico y también no es precisamente el más ordenado. Y un poco, ya se está establecido que las áreas protegidas tienen un potencial de impactarse negativamente y más principalmente cuando son áreas muy reducidas. Lo que Laura decía, bueno, estamos hablando, mucha gente en algún momento nos ha dicho, es que el parque son 1000 y resto de hectáreas y no es tanto la cantidad de personas que se están visitando el parque, pero el tema que tenemos aquí es que hay una concentración, el área de uso público del parque en este momento es muy pequeña. Entonces tenemos en un área muy pequeña todo lo que está diciendo Laura, que en algún momento, hace 40 años, estábamos hablando de 300, inclusive en otro momento de 600, 800, y ahora lo que inclusive los números que se han manejado, que se pretendían este año, aumentar la capacidad era 5.000 personas. Después parece que por negociaciones se llegó a 3.000, que inclusive otro aspecto importante de mencionar es que estos datos que hemos hablado, bueno, el del decreto fue de 300 que se estableció, no sabemos de dónde salió ese número, pero en el caso de los 600, 800 fue a través de una metodología que estaban establecidas, metodologías que en diferentes momentos a lo largo de la historia de los parques nacionales se han utilizado para determinar la cantidad de visitantes que pueden llegar a un área, pero en el caso de los 3.000 fue una ocurrencia. Entonces de repente dijo, son digamos que 3.000, o sea, no hay un respaldo técnico en el cual se diga, se definió decir, es que sí, el área de acuerdo a las condiciones de los aspectos que les mencioné, tanto físicos como condiciones de desarrollo de infraestructura y funcionarios, se diga que esa era el número mágico en el momento que se podía manejar en el parque. Entonces, para continuar, Manuel Antonio ha sido considerado por muchos autores como un ejemplo a nivel nacional e internacional de un desarrollo turístico no planificado y desgraciadamente que a final de cuentas lo que trae es un detrimento en los recursos naturales que tiene el área protegida. Y también es algo que no es un secreto que hay una fuerte presión del sector turismo para incrementar el número de turistas que lleguen al área. Y esto ha generado desórdenes en el manejo de acceso al parque. Bueno, en la entrada, en la calle de entrada, ustedes, el video que presentamos, vieron la cantidad de personas haciendo fila. También hay problema con los guías de turismo. Otro problema que se menciona mucho es la reventa de las entradas del parque, que afecta de una u otra forma, entonces, a los usuarios del parque. Y un poco también, ya para ir concluyendo, entonces nosotros creemos que como planteamos algunas ideas de cómo debería conciliarse la conservación y el turismo. El primer punto que nosotros resaltamos es, nosotros consideramos que el caso de Manuel Antonio es la punta del iceberg. O sea, este es el ejemplo de Manuel Antonio es como el área que tiene más caótica de las áreas protegidas, pero desafortunadamente esto se está dando en otras áreas protegidas. Y es para poder solventar esta situación es necesario hacer cambios a nivel institucional. En el caso de Manuel Antonio, estos cambios deberían ir dirigidos a tratar de corregir el daño que se está realizando al área y al tratar de seguir incrementando la cantidad de personas sin tener un sustento técnico de por qué, o sea, de verdad estimar cuál es la capacidad que tiene el parque de acuerdo a las condiciones que tienen. Uno de los aspectos que siempre también hemos mencionado es
A nivel nacional, el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es la institución nacional que se le ha encomendado el manejo y la protección de los recursos naturales de nuestro país, la biodiversidad, el recurso de todos, la biodiversidad es de todos, y como tal debería ser la institución que tenga una visión de conservación a largo plazo y no ceder a intereses nacionales. Yo entiendo que el sector turismo, o sea, es el interesado en tratar de aumentar la cantidad de gente, que venga más gente al país, generar más divisas, pero en este caso el SINAC es el llamado y es el responsable a poder velar de que el recurso se respete y poder mantener los recursos a largo plazo. Otro de los aspectos que creemos que es importante es, como mencionó hace un momento Laura, aquí ICT también es una de las instituciones estatales que hace propaganda o difusión de la importancia de venir a Costa Rica a visitar las áreas protegidas, visitar diferentes sectores, pero realmente no se está promoviendo un turismo responsable en las áreas protegidas. No es lo mismo ir a un parque nacional, como es el caso de Manuel Antonio, como visitar Jacó. Entonces, en ese sentido, es importante que se hagan campañas para que la gente tome conciencia, tanto el turismo nacional como el extranjero, de qué son las acciones que pueda hacer en un sitio de acuerdo a la categoría que tiene. De esa forma estamos protegiendo el recurso que tenemos. Y otro de los aspectos que hemos mencionado nosotras en varias ocasiones es de cierta forma no es justo que todo el mundo quiera explotar a un área que ya está y que le están dando muy duro, pero no quiere a nivel estatal, no se quiere hacer la inversión de poder determinar cuáles otros polos turísticos se pueden desarrollar en el Pacífico Central. Puede ser ahí cerca de Manuel Antonio o aledaños para poder bajarle la presión al parque y poder entonces tener un parque que nos sirva como no solo en la parte de conservación, sino en la parte de como desarrollo turístico a más largo plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer a nivel nacional? Nosotros como país, desde los 90, desde el boom de los 90, apostamos porque nuestro país, que nuestro país tuviera como primera fuente de divisas el turismo. Hemos sido exitosos, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros mismos, por el desarrollo que estamos haciendo no controlado, vayamos a agotar estos recursos y entonces la gente no va a seguir viniendo porque va a venir a ver sitios deteriorados y tal vez en otros países se puedan estar desarrollando otras áreas protegidas, se estén explotando otras áreas protegidas y que capaz más baratos que en Costa Rica? ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Qué respuesta le vamos a dar a esta gente que está en este momento viviendo el turismo? A nivel más puntual, en el caso de Manuel Antonio, creemos que también es necesario mejorar las condiciones del parque, las partes administrativas, la parte personal, operativa del parque. Ellos tienen muchas limitaciones. Y también, como ahora mencionaba Laura, bueno, sí sabemos que la herramienta de flujo de visitantes es algo que se está utilizando para ver cuántos turistas llegan, pero es solo para ver el aspecto turismo. Pero ¿qué está pasando con las otras partes del parque que tienen que llevar a cabo? Entonces, ahora en el parque, en el caso de Manuel Antonio, es muy poco lo que se hace de protección. Poco o casi nada lo que se hace de educación ambiental y de trabajo con comunidades. Nosotros visitamos, cuando hacemos los recorridos en el parque, en más de una ocasión nos hemos topado rastros y bien frescos de que ahí estuvo la gente, estuvieron cazadores. Pero eso sencillamente nosotros lo que hacemos es reportarlo, porque en este caso, como decía Laura, los pocos funcionarios del área están dedicados más que todos a atender el turismo. Y también con respecto a la capacidad de carga, o sea, es importante que se haga un análisis de cuál es de verdad la capacidad que tiene el parque para poder no tener un impacto
en los recursos por los visitantes, la cantidad de personas que se están permitiendo ingresar. Y bueno, y otra vez recalcar que la parte de, es importante respetar esa capacidad de carga, o sea, que no solo sea un número que esté en un documento, sino que realmente se respete. Si se dicen que son X número, que realmente se respete ese número, y no como mencionamos antes, que se estableció una capacidad y que muchas veces inclusive se duplicaba o se triplicaba la cantidad de personas. Bueno, estas son algunas de las ideas que queríamos compartir con ustedes, y una de las cosas que queremos resaltar es que los parques nacionales tienen dos funciones. La original, para la que fueron creadas, pues la conservación, protección y conservación, y posteriormente le agregamos la parte de recreación y la parte de turismo. Si es viable, creemos que es viable que se dé el turismo, pero eso sí tiene que ser con medida, porque a final de cuentas lo primero es la protección. El turismo es un elemento que puede ayudar mucho a la conservación de las áreas de protección, pero también el turismo, sabemos, y mucha de la gente que trabaja en turismo en el sector de Manuel Antonio sabe que ellos necesitan de la conservación de las áreas para poder desarrollar su actividad, pero es súper importante encontrar un equilibrio en estas dos para poder decir que esta gallinita que tenemos de los huevos de oro y que hasta ahora hemos sido exitosos, se nos mantenga a largo plazo y poder que siga siendo una actividad importante para el país. Muchas gracias. Si tienen consultas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio para algunas consultas. Tenemos varias acá. Vamos a ver, un segundito. Silvi, le permito que haga la consulta. Puede hacerla por audio. Vamos a intentar entonces, por mientras de que ella soluciona, con Henry Sequeira. Vamos a ver si él puede hablar. Hola, ¿me escucha? Sí. Ok, mi pregunta es, bueno, yo soy guía, ya tengo 10 años de trabajar en el Parque Manuel Antonio, y el estudio que se dio de impacto ambiental creo que está un poco erróneo, porque se dice que las especies han sido impactadas, sí, se fueron impactadas, por ejemplo, los monos y eso, que antes se alimentaba, pero ahora ya no se alimenta, y nosotros como guía nos encargamos de educar a la gente, pero creo que el estudio que se hizo para lo de bajar los tiquetes no está actualizado. Entonces, ¿cuándo se va a hacer un estudio de impacto real que se diga actualizado y que diga si eso no es que está en mal estado la fauna? Esa sería mi pregunta. Bueno, es que no se ha hecho, o por lo menos nosotras no hemos hecho un estudio de impacto ambiental. Lo que hemos evaluado es la influencia de los visitantes en la fauna, es lo que hemos estado evaluando y es lo que hemos reportado, los datos que hemos reportado. No fue con esos datos, no fue que se tomó la decisión de bajar. Como les dijo Grace, hubo un ciudadano que presentó un recurso de amparo y él presentó pruebas que obviamente se las pide la sala cuarta. Entonces no hay un estudio de impacto ambiental que nosotras conozcamos, creo, de hecho, y nosotras continuamos en la actualidad, y el año siguiente seguiremos trabajando en Manuel Antonio, justamente evaluando, y vamos a empezar a trabajar también en otras áreas, porque el tema de impacto del turismo sobre áreas protegidas no es un tema exclusivo de Manuel Antonio, es un tema mundial que ya es una preocupación también a nivel global. Entonces, es lo que evaluamos nosotros, la influencia que tienen la presencia de turismo en las especies de fauna silvestre, pero un estudio de impacto ambiental, por lo menos nosotras no hemos hecho, y yo no conozco ninguno,
y no sé, en el caso para establecer la capacidad de carga, para poner en práctica la herramienta de flujo de visitantes que es oficial para el SINAC, pues el SINAC tiene que conseguir los datos que esa herramienta requiere para calcular el dato final, ¿verdad? Que ellos sí, esa herramienta sí toma en cuenta impactos en recurso hídrico, en recurso suelo, en vegetación, en fauna, y también toma en cuenta capacidad administrativa y gestión del área. O sea, sí sé que esa, o sea, la herramienta debe de tomar en cuenta muchísimas variables, pero eso ya es trabajo del SINAC y no nuestro. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver, tenemos acá en el chat algunas también. Entonces vamos a leerlas del chat y luego procedemos con las siguientes. ¿Me pueden por favor ayudarme con los artículos publicados del 2012 a la actualidad? ¿Dónde podrían encontrarse? Y lo más fácil es en Google, porque todo está disponible en línea. Entonces, Las buscan ahí, ¿verdad? pone Parque Nacional Manuel Antonio y ahí le sale, bueno, y si pone .pdf ya le sale directamente lo que es en PDF. Hay una tesis muy interesante sobre hipervisitación, una tesis de doctorado de un estudiante de la UCR, no, de una universidad, perdón, él fue egresado de la UCR, pero de una universidad de España, que de hecho Eduardo Carrillo, que trabajó en el ICOMBIS, fue asesor de esa tesis, y a mí me entrevistaron para esa tesis y habla sobre la hipervisitación, que es este exceso de visitación en áreas protegidas. Él habla de áreas protegidas, pero tiene un capítulo dedicado a Manuel Antonio. Esa tesis también es bastante interesante en cuanto a términos de entender todo el proceso que ha habido en Manuel Antonio, porque no está vista desde el punto de vista biológico, sino que es un punto de vista un poco más social también. Entonces da un aspecto bastante interesante, una perspectiva bastante interesante. Entonces, para encontrar documentos ahorita de Manuel Antonio publicados, lo más fácil es poner en Google Parque Nacional Manuel Antonio .pdf y ya les saldrá muchísima información al respecto. Voy a ir intercalando. Entonces tenemos un comentario de Facebook que dice: en 1990 se inicia la electrocución de cientos de monos tití en el área de influencia al parque por ese crecimiento de infraestructura. Es un comentario. No sé si ya parece que se le escuchó una voz a la persona que está conectada como Silvi. ¿Me oyen? Sí. Muy buenas tardes. Ahora se acaba de silenciar. ¿Aló? Sí. Sí se le escucha. Perdón. Primero agradecer a Grace y a Laura por la exposición, excelentes datos. Vean, y sí me preocupa que no pongamos el dedo en la llaga. Esto es un problema meramente económico. Detrás de el problema de Manuel Antonio hay un abismal chorizo, pongámosle el nombre que se tiene que ponerle, sobre el tema de las reventas. Y eso es lo que está impulsando, de alguna manera, esa presión tan enorme que hay de parte del sector turístico por aumentar la visitación hacia el parque. De una manera sumamente irresponsable, porque bueno, aquellos que trabajamos con temas de áreas protegidas, sabemos perfectamente cómo es que se calcula y cómo funciona el tema de la capacidad de carga de un ecosistema dado. Y no es por el hecho de que si mejora un sendero o no, como bien lo decía Laura. Es una cuestión que tiene que ver con la capacidad propiamente en sí, en primera instancia del ecosistema como tal. Ya la infraestructura es otras cosas. Pero en esencia lo que tiene que dictar qué es lo que acepta o no a nivel de visitantes es el ecosistema. Y eso tiene que quedar muy, muy claro, porque la manera en que se está
jugando con el tema de la visitación a nivel del número, es terriblemente alegre e irresponsable, dicho sea de paso. A mí me sorprende que un ministro de Ambiente esté haciendo semejantes cosas. Y creo que eso dice mucho precisamente sobre el doble discurso que venimos hace años arrastrando sobre el tema de la conservación en Costa Rica. Yo quisiera ver que realmente se pudiera trabajar y con mucho gusto colaboro con ustedes si es de su interés en hacer los respectivos cálculos. Yo haciendo números nada más con la cifra que puso ahora de promedio diario de 789 creo que dio Grace. Acuérdense que en términos generales las entradas se venden a $20 y se sobrevende, se revenden hasta en 50 y $60. Haciendo un cálculo promedio entre el promedio diario de visitación que dio Grace y esa cifra, estamos hablando de $750,000 a $1 millón mensuales en juego. Con la visitación 789. O sea, imagínense si aumentamos eso, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que hay que empezar o tomar dos ámbitos. El ámbito netamente económico de la problemática y el ámbito netamente de capacidad de carga del área protegida. Y con la seriedad que se debe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y para agregar bueno, el comentario anterior y a lo de los monos electrocutados, nosotros lo hemos visto, nosotros recogimos el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, nos tocó recoger un mono, o sea, estaba recién electrocutado, entonces lo fuimos a recoger, estábamos trabajando en el área para ver si podíamos salvarlo y lamentablemente no, ya no había nada que hacer, entonces eso es una problemática. El desorden de infraestructura también es una problemática grandísima en los alrededores. Manuel Antonio, y no lo mencionamos en la presentación, Manuel Antonio no tiene zona de amortiguamiento. En teoría todas las áreas protegidas deben de tener una zona de amortiguamiento y Manuel Antonio lo que tiene en sus límites son hoteles pegando, o sea, la pared de cemento pega con el límite del parque. Entonces es otra presión muy grande que por lo general no se valora. Y el término de las entradas sí es un problema. Hace como 2 semanas una amiga me contactó y me dijo, Lau, ¿cómo es que se hace para comprar entradas para el parque? Porque fíjate que internet parece que no sirve, no hay disponibles. Y yo le digo yo, es que si no hay en internet es posiblemente que de verdad no hayan. Y fueron, como estaban en la zona, fueron y sí, les cobraban $100 por una entrada. Hace 2 semanas le estaban cobrando $100 por la entrada al parque, las personas que trabajan ahí en las afueras del parque. Entonces sí, ahí hay un problema en el que nosotros, como interesadas en la conservación de los recursos y esa es nuestra área de acción, pues no nos podemos meter porque no tenemos el conocimiento para poder hablar de eso. Sin embargo, sí sabemos que hay un problema ahí y es muy evidente también, pero parece que a ese problema nadie le ha querido entrar. En los últimos años se ha querido resolver una situación de 40 años aumentando la capacidad de carga para ganar más dinero. Es como he visto yo que se ha querido resolver el asunto. Entonces, contratemos 3 guardaparques más y aumentamos 500 personas por día porque ya tenemos 3 guardaparques más. Hagamos un sanitario más y ya metemos 100 personas por día más. Entonces, es una cosa como que se ha trabajado de manera muy desordenada y muy irresponsable, como dice usted, don Silvi, porque no se toma en cuenta justamente eso, lo real, ¿verdad? Y para lo que fueron creadas las áreas protegidas. Muchas gracias por los comentarios. Tenemos otro que dice, si se tuviera la cantidad de funcionarios en el parque, ¿consideran ustedes que eso contribuiría con la regulación de la capacidad de carga turística? En ese sentido, otra vez, como decíamos, bueno, y un poco lo que decía el señor que está usando el nombre aquí, Silvi, realmente no es, o sea, estamos hablando de un espacio físico en el cual si le metemos más infraestructura, a final de cuentas se le puede meter más infraestructura, pero otra vez, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo de creación de un área de conservación. Probablemente si estuviéramos hablando del balneario de Punta Arenas o de Ojo de Agua,
póngale todo el cemento que usted quiera, póngale todo, póngale más baños, póngale más servicios sanitarios y ahí va a estar bien. Pero no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un parque nacional que el objetivo de creación fue conservar, proteger los recursos naturales que tiene ese sitio. Entonces, en medida de eso, realmente no aportamos, no es recomendable poder meterle más servicios, más senderos, o inclusive hasta tenerle más funcionarios para poder meter más visitantes. No, ese no es el objetivo, porque a final de cuentas lo que queremos es conservar los recursos que tenemos en el área. Y si tenemos más gente, más infraestructura, lo que estamos haciendo es degradando los recursos naturales que queremos proteger. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería no es lo que se quiere lograr al tener un área protegida. Perfecto, vamos a ver, tenemos más preguntas y respuestas. Dice, para la definición de capacidad de carga de la ASP administradas por el SINAC, utiliza la herramienta de manejo de flujo de visitantes, la cual está oficializada y para que el PNMA se aplica desde el 2017. Luego dice, no se toman en cuenta los objetivos de creación de los parques nacionales y su rol fundamental de polo económico y desarrollo para una comunidad pobre y quien depende del mismo anualmente. Después vamos a ver, el área que se puede visitar del Parque Nacional Manuel Antonio consiste en únicamente 2% del área total, porque se habla de tanto impacto ambiental si el 98% no se tira de ninguna forma. No se tira. Esa es otra visión muy simplista, ¿verdad? Sí. Los animales no saben cuál es el área pública del parque. Las plantas no saben cuál es el área pública del parque, ¿verdad? No hay una barrera que diga, o sea, no hay un muro que diga, esta es el área donde pueden haber turistas y para allá no. Entonces el impacto, este impacto en el comportamiento de un animal de cualquier especie que se ve, que es visible en el área de uso público, se reproduce en toda el área porque los animales viven en el parque, no viven en esos dos, o sea, los que son afectados. Si yo lo veo así, llego al parque y veo un mono robando comida, ese aquí en el área pública, los demás no hacen eso. Eso no, o sea, es una visión muy simplista del asunto y como les digo, los animales no conocen esas fronteras. No, y otra cosa que a mí me gustaría agregar a lo que dice Laura es, sí, bueno, antes yo lo mencioné, o sea, realmente hay una concentración en la delimitación que se hizo del parque cuando se creó como parque nacional. Se definió, bueno, cuál área era de uso público y qué es donde está eso. Bueno, el área de playa, los senderos. Y ahí sí, pues es cierto, ese otro 98% no se está utilizando en términos de uso público. No está, hay parte que no está yendo el turista. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para que un turista llegue. Ahí mucha gente dice, qué bonito ir a Manuel Antonio, solo las playas, pero es que resulta que Manuel Antonio no es solo playa. O sea, si uno se va más hacia adentro, es zonas muy quebradas que no son aptas para poder que un turista visite. Y sí, y aparte de eso, es lo que dice Laura, bueno, ahí en esas condiciones, en ese sitio de playa, y ese es el hábitat, desafortunadamente, es el hábitat de animales, entonces no se puede decir, bueno, pero es que ahora como es para que los humanos lleguen, entonces los animales vamos a sacarlos, tampoco es eso, o sea, otra vez, ¿cuál es el objetivo de ese sitio del que estamos hablando? Es un parque nacional, entonces se supone que nosotros tenemos que respetar y con el accionar que hagamos es para poder mantener el objetivo para el cual fue creado el parque. Entonces no es decir, bueno, ahuyentemos a los bichos para otro lado donde no está llegando a los turistas. No funciona así. En el Facebook hay dos comentarios. Hay uno de Mónica Escalante que dice, es importante la capacitación de los guías turísticos y darle seguimiento para que lo cumplan a cabalidad. Así se evita aplastar la gallina de los huevos de oro en el Parque Nacional.
Excelente información, muchas gracias. Y luego tenemos otro que dice, se comprende que muchos habitantes del sector de Quepos desarrollan actividades económicas derivadas de la visita a este parque. Sin embargo, es importante que se comprenda también que debe prevalecer la conservación del área. Si se continúa con la visitación desmedida, se pone en riesgo todo. Siento decirlo, pero la economía no puede estar por encima de la conservación. Y es necesario poner orden de una vez por todas, porque este problema ha sido histórico, es decir, de siempre. Son unos comentarios que tenemos en el Facebook, tenemos muchísimos de hecho. Para agregar a ese comentario nada más, el asunto es que Costa Rica vive de la conservación. Eso es lo que tenemos que tener. O sea, nosotros atraemos turistas porque nos vendemos hacia afuera como un ejemplo de conservación a nivel mundial, como el país verde, etcétera, etcétera. ¿Verdad? De hecho, ahora mis amigos de otros países, cuando me dicen, es que vos sos de Costa Rica, el ejemplo de conservación, y yo, bueno, ya no tanto, o sea, ya yo no salgo con la bandera diciendo que somos ejemplo de conservación, porque estamos haciendo todo lo contrario de lo que vendemos afuera del país, la doble moral de la que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, sí, lo malo es que si matamos la conservación, matamos el recurso, porque nuestro primer ingreso como país es el turismo, de hecho. Puede hablar la persona que está con el Galaxy. Que estaba con la mano alzada. ¿Se permite hablar? ¿Me oye? Sí. Disculpen que no me presenté al principio bajo el nombre de Silví. Yo soy Marco Vinicio García, el que hizo el comentario, el primer comentario. Ah, ok. Perfecto. ¿Usted tiene otro comentario o alguna pregunta? Bueno, no, solo recomendarles a Grace, que la conozco, ella me conoce. Saludes a Grace y a Laura. Bueno, Grace sabe que yo funjo como consultor internacional en turismo, ahora más enfocado en turismo responsable. Y realmente me gustaría hablar con las dos para tratar de ver una investigación mucho más integral sobre el problema. No podemos seguir enfocándonos solamente en la parte de conservación, sino, como dije en el comentario anterior, hay que tratar de buscar o sopesar la balanza, porque en realidad aquí está en juego la parte económica y la parte de conservación a través de lo que es el manejo propiamente dicho de la visitación. En ese sentido, a mí me interesaría muchísimo poder contribuir con un equipo. De hecho, yo he estado promoviendo la idea de hacer una auditoría de gestión integral de destino para Costa Rica que nunca se ha querido hacer. ¿Por qué nunca se ha querido hacer? Porque muy claro, ¿qué es lo que persigue una auditoría? Ver si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y obviamente que si se hace una auditoría seria a este país desde el punto de vista de la gestión y de la sostenibilidad, tenga plena razón que va a salir en rojo y no quieren ver esos datos, pero quiéranlo o no, es sumamente necesario. Aún las más grandes empresas tienen precisamente su futuro demarcado por la serie de auditorías que van haciendo anualmente para saber si están haciendo bien las cosas o si las están haciendo mal. Y en el caso nuestro es muy obvio que las estamos haciendo mal. Bien lo decía Laura ahora, refiriéndose a los amigos que la alababan casi por el tema de que viene del país modelo de conservación Costa Rica. ¿Qué modelo de conservación somos nosotros? En muchas conferencias lo he dicho, Dios libre al país que quiera imitarnos. Eso no quiere decir que no hemos hecho cosas muy interesantes, claro que sí, pero en el contexto de sostenibilidad y en el contexto del manejo y gestión responsable de los recursos,
todavía nos aplazamos y desde hace mucho rato. Gracias. Saludos, Marco Inicio. Sí, desafortunadamente yo creo que el éxito nuestro y se hicieron muy bien las cosas en su inicio, a la hora de formar las áreas protegidas y todo eso, y alcanzar un porcentaje grande de área conservada, pero en las últimas décadas hemos venido para atrás y desafortunadamente casi que estamos viviendo la fama de los años anteriores, y tristemente el deterioro que se está dando en las áreas protegidas es muy grande y se está haciendo permisivo con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, esto que hablábamos, que mencioné antes, de definir, aumentar un número de visitantes sin tener un respaldo técnico, y desgraciadamente eso no solo se está haciendo en Manuel Antonio. En un área tan importante como es Corcovado también se hizo. O sea, para este año se hizo un incremento igual. Realmente Manuel Antonio, no sé si para nosotros tiene la suerte de que nosotros estamos generando esta información. Para muchas áreas protegidas no se está generando esa información y no hay un respaldo técnico para decir sí, o sea, cómo se está afectando X o Y recurso, y se están aumentando las capacidades de carga sin respaldo técnico. Bueno, tenemos ya la última pregunta, ¿verdad? Por motivos de tiempo, todavía tenemos más de 20 comentarios en el Facebook y algunas personas que quisieran también hacerles consultas y preguntar por el Zoom. Sin embargo, por motivos de tiempo tenemos que bueno, elegir ya la última pregunta para ir cerrando con esta charla tan interesante y tan importante en el mes de agosto y previo al Día Internacional de Parques Nacionales. Dice, muchas gracias por su presentación. ¿Cuáles son los beneficios ecológicos que para ustedes se dan por la visitación de los turistas? Bueno, beneficios ecológicos no hay ninguno, perdón, pero hay que decirlo así. Un área silvestre protegida no se beneficia con el ingreso de personas. Sin embargo, para eso se delimitan las áreas de uso público, para saber que en esa área va a haber un impacto y que se usa esa área para que las personas puedan visitar el área, conocerla. Como les dije anteriormente, los locales podamos, los nacionales podamos apropiarnos de nuestros recursos y los extranjeros vengan y se deslumbren con la belleza y la riqueza. Los turistas nos dejan, el turismo, la visitación turística al país, en cualquier sitio, lo que deja es un beneficio económico, pero a las áreas protegidas a nivel ecosistémico, a nivel ecológico, no hay ningún beneficio. Lo que sí pueden hacer es minimizar el impacto. Como turistas podemos minimizar nuestro impacto al mínimo posible, pero siempre vamos a tener un impacto. Toda área natural, sea protegida o no, toda área silvestre, protegida o no, que recibe, a la que ingresan humanos, seres humanos, va a tener un impacto. El trabajo nuestro como humanos es tratar de minimizar ese impacto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, ya sea por el Facebook Live o por el Zoom, y definitivamente muchísimas gracias a nuestras conferencistas de hoy. Ha sido sumamente interesante. La verdad que siento que ha sido una charla que ha gustado mucho, ha tenido muchos comentarios, muchas reacciones, y nos encantaría poderle dar la palabra a todos y poderles contestar a todos, pero bueno, tenemos un tiempo ahí más o menos delimitado. Entonces, muchísimas gracias, que pasen buena tarde y los invitamos a nuestra próxima conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas buenas gracias tardes. por la invitación. Buenas tardes.